Hey, hey, sumérgete conmigo en La Cuenca, by Caro Ochoa. Hola, bienvenidos a otro episodio de La Cuenca, by Caro Ochoa. Hoy estoy con alguien a quien hace tiempo no veía en persona, pero sí sigo mucho en redes. Tati, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntanos, preséntate. Súper feliz de estar aquí, feliz por fin ver, por fin. Llevamos un buen tiempo intentando planear esto. Sí. Bueno, yo soy Tatiana Escandón, soy psicoterapeuta de profesión, soy sexóloga también y trabajo con muchas cosas, pero primordialmente con el tema de relaciones saludables, sexualidad, con temas de orientación sexual, diversidad, sexualidad femenina y muchas otras cosas. Tati, bueno, haciendo un poquito de background, yo a Tati la conozco desde el colegio, hace por lo menos 20 años. Nos conocimos en una ola de colombianos que llegaron acá a Miami, muchos asilados, muchos buscando pues como nuevas oportunidades, y éramos prácticamente los hijos de esas personas. Nos conocimos de high school, hicimos una comunidad de colombianos y latinos chévere. Y bueno, Tati, ¿cómo tú llegaste a esta visión o a este proyecto o a esta profesión tan, pero tan espectacular? Pues la verdad es que no tengo un momento preciso, no fue algo que yo sabía desde el principio que quería hacer, no. En algún momento se me cruzó por la mente que iba a ser abogada, pero creo que era porque era un poco pendiona cuando estaba creciendo o un poco pelarca. Entonces mi mamá en algún momento me dijo, serías muy buena abogada. Entonces yo dije, ok, de pronto sí puedo ser abogada. Después se me quitó la idea. La universidad la empecé con la idea de ser maestra, profesora. Tampoco sé por qué se me ocurrió esa idea, aunque ahora enseño. No fue algo, al final, bueno, resultó haciendo algo completamente diferente. Llegué a la psicología porque ahora echando el café, Para no saben, el catet. Esto lo que no escuchaba música, pero bueno, sí, como el tip para atrás. Creo que siempre me gustó todo el cuento de por qué pensamos y actuamos de la forma como pensamos y actuamos. Siempre fui muy curiosa con eso. Y siempre tuve la facilidad de escucha y de mediación. Soy hermana mayor, creo que también tiene que ver con ese rol, pero se me hacía fácil, me gustaba mucho estar presente y escuchar. Y pues tenía como esa tendencia, digamos, a que mis amigas me buscaran para cosas, pero ni por aquí se me cruzó la voz de ella. Y nunca se me cruzó por la mente estudiar psicología hasta una clase que tomé que era de sexualidad humana y me fasciné. Me fasciné con el tema, me fasciné con los invitados que mi profesora traía a la clase. No tenía ni idea que se podía hacer una carrera, una profesión y fue como, ok, yo creo que eso que ella está haciendo es lo que yo quiero hacer para mi vida. Y de ahí empezó. Aunque dicen que todos los psicólogos inconscientemente buscan esta carrera para resolver sus propios peos. Sí, tal vez sí tiene algo de cierto eso, pero pues no fue algo consciente. bueno, y como mirando un poco hacia atrás, ¿cómo tú llegaste a ese país? ¿Cómo ha sido tu crecimiento? ¿Cómo ha sido sí, cuál ha sido tu historia? Bueno, yo crecí en Colombia, crecí en Cali, Colombia. A los 15 años, 16 años nos mudamos para acá. En toda esa ola de violencia, en guerrilla, nos vinimos mi hermanita, mi mamá y yo. Yo tenía 16 años recién cumplidos, mi hermana 15 y mi mamá solita con dos adolescentes. Qué admirable, no sé cómo lo hizo. Wow. Ahora que lo pienso, incluso hace poco alguien me hizo una pregunta muy similar y cuando yo estaba contando mi historia me dice, wow, tienes que tener
una visión de vida completamente interesante porque cambiar toda esa edad y como que nunca lo había pensado de esa forma, para mí siempre era, bueno, esto es lo que es, me gusto y sigo, aunque me costó muchísimo el ajuste, pero después me dio un poco de amnesia que suele suceder, como que bueno, ya pasé, es parte de la supervivencia, que se te olvidan muchas cosas complejas del pasado. Fue muy, muy difícil llegar a un ambiente completamente diferente, venir de un colegio católico, de monjas, solo de niñas, a un high school gigante en la mitad de Miami, Sí. con personas completamente diferentes a lo que yo jamás en mi vida había estado expuesta, realidades diferentes. El solo hecho de ir a estudiar en ropa para mí era súper difícil. Yo no sabía ni papá de inglés. Según yo, había estudiado inglés hasta que llegué. Me di cuenta que no había estudiado nada de inglés. Y bueno, y ya estudiar ya empezó una realidad diferente. Ya me fui ajustando a una realidad diferente, pero fue dificilísimo porque aparte yo estudié en el mismo colegio desde primero de primaria y yo me vine terminando 10º. Entonces faltaba un año para graduarnos. Tati, demasiado parecido a lo que yo me hace 100%, colegio católico, hasta 10º, volver a empezar, conocer personas que, pues, por eso uno como que cuando ve personas así que han tenido como un mismo, comienzo, se identifica. Tati, cuéntame, ¿cuál ha sido un obstáculo desde que llegaste? O varios, no sé, o... No, pues por donde empezamos he tenido muchos, obviamente, el ajuste de aprender un idioma diferente, construir un grupo de apoyo, amistades diferentes también fue complejo. Yo creo que en diferentes etapas de mi vida he tenido una lección, digamos, más que un obstáculo, pues han sido obstáculos en el momento, pero cuando no tienes otra solución, otro camino que buscar dentro de ti misma, cuáles son esas herramientas internas que tienes para moverte de donde estás, que ha sido mi decisión, porque obviamente todos tenemos ese poder de decidir o me quedo aquí o sigo hacia donde realmente quiero ir, pero han sido muchos. Cuando empecé la universidad, me enamoré por primera vez de una mujer. Eso fue para mí internamente y pues para muchas personas de mi vida fue algo complejo, muy complejo de manejar. El encontrarme con esa parte de mi humanidad y de mi sexualidad sin tener mucha guía, claro, pues fue bastante complejo. No diría que un obstáculo, pero sí fue un reto. No sé, el tener a mi manera de psicarte. Sí, eso fue, Dios mío, aquí nos podemos quedar hablando el día entero, pero eso fue bastante complejo, pero el tener una mamá soltera intentando hacerlo todo por sus hijas, éramos solamente nosotras tres en una ciudad tan grande. Claro. Bueno, han sido como en diferentes momentos de mi vida, ha habido muchísimos obstáculos superables. Claro. Aquí estoy. De eso se trata. Aquí estoy y afortunadamente tengo una vida muy privilegiada y bendecida y he podido construir una vida soñada. Sí, de verdad que yo pues cuando ves la forma en la que ves la vida o cómo te comunicas o cómo disfrutas con tu familia, con tu pareja, yo digo, wow, qué bacano tener a alguien como montarte aquí porque sé que mucha gente que nos escucha puede estar pasando por eso o puede estar tratando como de ver cómo reaccionar a su vida o cómo confrontar, identificarse como de esa forma. Tati, dame como un highlight en tu vida. Algo que resalte en tu vida, que tú digas, eso es de las cosas que han sido transformadoras para mí. Claro, se me vienen tantas cosas a la mente.
yo creo que hace unos cuantos años, ¿cuántos fueron? Hace 3 años, yo tomé la decisión con mi esposa, tomamos la decisión de renunciar a nuestros trabajos. Tenía un trabajo y una posición que había querido y que amaba. Sí. Pero que ya sentía que ya no vibraba conmigo, que ya había cumplido mi propósito. ¿Cuál era tu posición en ese momento? Yo era directora de un programa de una compañía de psicología y supervisaba a un grupo de 16, 18 terapeutas. Ok. Cada uno tenía un grupo de pacientes extenso y intenso. Entonces era bastante estresante y complejo, requería muchísimo de mí y le di todo de mí hasta que ya no pude darle todo de mí. Y fue el momento, fue en plena pandemia aparte. Ok. Estaba estudiando, intentando terminar la tesis del doctorado. Había demasiado pasando internamente porque la pandemia sacó un montón de cosas que yo no sabía ni siquiera que existían en mí, ¿no? Alguna persona súper ansiosa, reactiva, cosas que no eran normalmente quien era yo. Eso movió mi universo. Y lo único estable que tenía en ese momento era mi trabajo. Ok. Pero fue, no sé si coincidencialmente, tal vez no coincidencialmente, fue en el momento en donde empecé a sentir que ya no me alineaba con lo que estaba haciendo, que las personas que dependían de mi apoyo merecían muchísimo más de lo que yo en ese momento tenía para darles. Y fue una decisión horriblemente difícil de tomar. Yo estaba trabajando con un terapeuta en ese momento que me ayudó, gracias a Dios, a guiarme y a transitar ese momento tan complejo en mi vida. Hasta que decidí, yo me estaba enfermando del estrés, bueno, fueron muchísimas cosas y una pregunta que él me hizo, varias preguntas, pero una de ellas fue, ¿qué harías si el dinero en ese momento no fuera una situación? ¿Qué harías diferente en tu vida? Y sin pensar, y le dije, renunciaría mañana. Y me dijo, ¿qué te está costando en no tomar esa decisión? Y bueno, indagando, pues me estaba costando varias cosas, entre ellas mi salud. Y ahí tan pronto empezamos a conversar, fue más y más claro que dije, ok, aquí tengo que ir en plan acción, o sea, empezar a tomar decisiones que me lleven a eso que quiero. Y no era necesariamente en renunciar para cambiar de trabajo, para no hacer nada. Era que yo sentía que mi alma necesitaba un descanso y necesitaba alejarse y separarse un poco del producir y de esta idea falsa que nos creamos desde el ego de que soy importante porque tengo una posición importante. Ya eso no estaba resonando conmigo. Por mucho tiempo lo hizo y me sentía súper orgullosa cada vez que mi papá, mi mamá, cualquier familiar decía, es que mi hija es la directora y supervisa un montón de... Y obvio que se siente chévere y se siente rico y todo. Y aparte era un trabajo bastante importante y un trabajo muy, muy relevante en mi vida. Pero ya eso no era suficiente. Ya yo sentía que era momento de moverme. Entonces tomamos la decisión de hacer algo diferente y como no tenía ni idea qué hacer, dije, vámonos de viaje, descansemos, separémonos de esto y eso fue lo que hicimos y no fue uno de los highlights más importantes de mi vida por el viaje y las fotos y eso, porque fue uno de los viajes más complejos y difíciles de mi vida, a pesar de que estaba en los lugares más hermosos que mis ojos habían visto, fue un encontronazo con una realidad completamente diferente. Cuando ya no tenía que responder mi email, cuando ya nadie dependía de mí, cuando ya no tenía que producir, empezaron a salir un montón de cuestionamientos de quién soy yo, si no es esto. Sí.
¿Cuál es el propósito de mi vida sin que la gente no depende de mí? ¿Cómo puedo aportarle al mundo sin producir? Y yo pues estaba yendo, o sea, yo con mis propias cosas en ese momento, muy mías, muy individuales, y mi esposo también con lo de ella. Entonces las dos dejaron de trabajar. Las dos dejamos de trabajar. Y el plan de acción era, o sea, viajar por cierto tiempo. ¿Cómo surgió el plan? ¿Cómo surgió el plan? Teníamos una fecha de ida, sí, pero no teníamos una fecha de regreso. Teníamos un presupuesto de todos nuestros ahorros, y fue como, cuando se acabe, se acabó. Ok. Y ya, pues ahí veremos cómo vamos a viajar. Podemos viajar o un mes como darnos la vida de ricas y famosas, o podemos extendernos un par de meses y irnos pues de aventurera, un plan mucho más económico. Y eso fue lo que hicimos. Bueno, tuvimos un poco de las dos, la verdad. Pero sí, yo diría que eso ha sido un momento importantísimo en mi vida, porque me obligó a encontrarme con partes de mí que no sabía ni siquiera que existían. Pero chévere. ¿Cuál fue tu país favorito, tu lugar favorito? Uy, está muy difícil. Estaba difícil porque Portugal solamente conocimos el sur y fue espectacular. Pero mira que nos pasó algo súper interesante en Malta, que es una islita bien chiquitita del Mediterráneo. Fue un lugar que nos retó muchísimo. Primero se maneja por el otro lado. Cuando alquilamos el carro, nos dieron un mecánico, Manuel, sí, Manuel. No automático es. Es una cultura bastante interesante, nos retó de mil maneras, y en ese momento lo odié. Yo no me quiero ir, me sentí tan incómoda, me quiero ir. O sea, Porque era como todo, todo era incómodo. Bueno, la manejada era súper incómoda. Los cambios del carro, o sea, manejabas del lado contrario, los cambios del carro estaban acá. Todo era incómodo. Fue maneja tipo Colombia, y, o sea, me retó completamente. Hay punto que mi esposo se enfermó, somatizó el estrés en un momento, pero fue uno de los lugares, es hermoso, es espectacular, es un sueño. Y para mí yo creo que es uno de los lugares más especiales de todo ese viaje, por todo lo que sacó en nosotras. Pues fue súper incómodo, y en el momento yo no quería... pero ahora que recordamos ese momento, es como, qué bien que vivimos esa experiencia. Porque de eso se trata la vida. Sí, y las dos estamos muy en esa misma sintonía de que evadir o evitar la incomodidad ya no es parte de nuestro plan. Es al contrario, nos vamos a de cabeza. Ay, Tati, no. Chévere, porque de verdad salir del comfort zone no es fácil, ni más en una profesión como la tuya. Sí, Pues que como lo mencionaste, uno trata, o llega un momento en la vida en que tu parte laboral o tu profesión te identifica como persona y pierdes como ese rumbo. Entonces me encanta escuchar que una persona como tú, que tiene una profesión tan importante, también se ocupa de ti misma, de tu identidad y de tomar tu propio rumbo. Y hablando de rumbos, ¿qué proyectos, o sea, cómo te ven en 5 años? yo soy una persona completamente feliz en este momento. Amo lo que hago. Pues cuando regresé, decidí que no iba a volver al tipo de trabajo que tenía. Abrí mi propia compañía, y yo veo mis pacientes por mi cuenta. Siempre pensé que yo era una persona con muy poca creatividad, sobre todo para los negocios. Es algo que admiro mucho de mi papá. Mi papá es súper activo, ella está siempre en un proyecto o algo, y yo decía siempre como, ¿por qué no le saqué esto a mi papá? Pero creo que lo que pasaba era que no me había expuesto a
a una oportunidad así. Y cuando empecé mi práctica privada, no tenía ni idea de cómo manejar una empresa, no tenía ni idea de nada, solamente del trabajo clínico y dar terapia. Em, el descubrir muchas cosas en mí como que movió la creatividad de una forma. Entonces ahora tengo 1000 ideas, 1000 proyectos, tengo una facilidad bastante eh, amplia, muy presente de escuchar las necesidades de las personas. He afinado, obviamente, por mi profesión mucho en la escucha y el leer entre líneas y el traducir mucho lo que estás queriendo decir, pero no encuentro las palabras y ahí tengo muchas ideas en mi cabeza. Una de las cosas que más amo trabajar es el tema de dating, amor, relaciones. Yo soy una matchmaker, nata, sí, desde hace muchísimos años. Una cupido ahí. Soy una cupido, entonces creo que mi mente y mis proyectos están yendo en esa dirección. Me gustaría hacer muchas más cosas para ayudarle a las personas que quieren establecer relaciones saludables desde la conciencia, como eliminar esas barreras que nosotros mismos nos hemos puesto sin saber para poder llegar al amor que nos corresponde, que Qué interesante. es prácticamente lo que yo he hecho también con mi vida, porque pues, yo vengo de una serie de relaciones no muy saludables, Sí. y hacer ese trabajo interno con la pasión que me da, a mí me mueve el amor. O sea, yo soy una persona enamorada del amor, no solamente romántico, el amor es lo que me mantiene viva y es el por qué hago lo que hago. Y yo creo que hay una epidemia de soledad increíble, increíble. Y las relaciones son un área demasiado importante en la vida de un ser humano y a veces queremos que eso sea diferente, pero no sabemos cómo hacerlo. No tenemos las herramientas, nadie nos enseña a ser amigos. Sí. En la adultez, nadie nos enseña a construir relaciones saludables en la adultez. Entonces, eso, pues en el trabajo que hago con las personas es una de las cosas que más me apasiona y quiero como encaminarme más en esa dirección y cada vez creo que mi propósito y mi pasión se va alineando con personas que conozco, con oportunidades que veo y bueno, por ahí creo que va la cosa. Una pregunta, Tati, ahorita que estabas como hablando de todo eso, si yo tengo, por ejemplo, a alguien que nos está escuchando y créeme que conozco demás, sobre todo mujeres, porque pues hablo con muchas mujeres, tengo muchas amigas, familiares, ahorita, y corrígeme si estoy pues equivocada, las mujeres por lo que somos muy dependientes en la parte financiera y todo, tendemos a estar más solas, o sea, no tenemos la necesidad o ni siquiera la necesidad, sino que no nos encontramos como que queremos salir o conocer a alguien. ¿Cuál sería el consejo en general? Porque yo sé que todas las personas son diferentes, que tú le darías a una persona o a una mujer que en ese momento está tratando de conocer, no conocer a alguien, sino de saber cómo dar el primer paso para llegar a tener una relación o conocer a alguien. ¿Cuál sería el primer paso? Yo creo que esto va a sonar un poco como una frasecita de cajón. Ajá. Y muchas personas que no están listas para hacer esta parte del proceso es como que me vas a decir eso. Pero es que en realidad lo más importante es establecer una relación con uno mismo. Conocerte, conocer tus miedos más profundos, conocer las formas en las que inconscientemente escapamos de la incomodidad que todos tenemos. O sea, es un recurso humano que cuando estamos incómodos o percibimos algún tipo de amenaza real o percibida, vamos a hacer
cosas para salirnos de esa incomodidad. Y el salir de la incomodidad muchas veces no nos permite ir profundamente, porque cuando vas profundamente te encuentras con cosas complejas de manejar o de procesar, entonces le huimos a eso. Sí. Cuando tú empiezas a conocerte mejor, a amarte mejor, a aceptarte, a respetarte mejor, la relación que tú tienes contigo misma empieza a ser la base para todas las relaciones que tú construyes a tu alrededor. Pero una vez ya tienes ese paso y ya te conoces y ya sabes que estás cómoda contigo misma y que como una persona puede dar ese salto a conocer o sea, te lo digo porque no pasa mucho en mi generación, en nuestras generaciones, por ejemplo, madres que ya son solteras o divorciadas y ya se conocen, o sea, ya tienen como que han hecho ese proceso, digámoslo así, pero es difícil la convivencia, cómo alguien puede como que romper esa fase. Terapia. No solamente terapia, bueno, la terapia, claro que en todos los momentos de la vida, en todas las etapas, yo la voy a recomendar. Cuando tú te conoces, tú aprendes cuáles son esas cosas que tú ya no estás dispuesta a negociar. Súper cierto. Tú aprendes cuáles son esos valores que son importantes y pilares en tu vida. Y eso te va dando una brújula. Y cuando tú empieces a conocer personas, no necesitas que alguien más venga y te diga qué es lo que a ti te hace falta. Para empezar, a ti no te hace falta nada, pero no necesitas una información. Ya no comes cuento, ya no caes fácil en los químicos, en las hormonas del enamoramiento, que te nubla la conciencia, la lógica, y te hace pensar que por fin conociste el príncipe azul cuando llevas conociendo 100 príncipes azules y todos se parecen a lo mismo. Cuando tú haces ese trabajo interno, esa claridad te da una visión diferente. Ya no te permites tampoco perder el tiempo y no hay nada malo. Tú puedes estar conociendo un ser humano espectacular que odie viajar, y el viajar para ti es uno de los pilares de tu vida y lo que más te hace feliz. Pues amiga, vamos a tener un problema de convivencia y de compatibilidad. Creo que el problema de la compatibilidad en mayor parte es que no nos conocemos y no tenemos claro esas cosas por las que los no negociables, en el momento que tú comprometes tus no negociables, tú estás faltándote a ti. 100%. Entonces, bueno, pues en las parejas, yo veo parejas y en las parejas la compatibilidad muchas veces es falta de comunicación. No tenemos las herramientas, no nos hayamos aprendido a comunicar porque nuestros padres tampoco se comunicaban de la mejor manera y nosotros tenemos nuestros modelos a seguir y tendemos a repetir ciertos patrones. Sí. Y esos patrones, si no se hacen conscientes, se vuelven tu destino. Entonces vemos que nos metemos en relaciones muy similares, que nos pasan cosas muy similares, lo llamamos destino, y se nos hace difícil empezar a mirar. Entonces sí, es aburridor escuchar, tienes que trabajar en ti, pero es que tienes que trabajar en ti, es el trabajo pesado que te corresponde a ti para dejarte de echarle la culpa a la otra persona. Sí, tienes toda la razón. Eso es lo que hacemos, o sea, que es el mejor consejo. Es el mejor consejo. Y ya cuando ya estén listas, estás siguiendo tu propio proceso y todo, pues hay infinidad de herramientas y cosas que nos podemos hacer un podcast entero también. Eso es lo que es. Ya está súper lista, súper ready para hacer un podcast hoy. Eso Eso es lo que hago y no sabes cómo lo disfruto. Me encanta. Porque es que la manejas el tema a una perfección, que yo estoy aquí como quiero seguirle preguntando un montón de cosas, pero yo sé que yo cosas chéveres para mí. Me apasiona de una forma, o sea, yo no quiero que se acabe la hora cuando estoy trabajando con personas en eso. Yo es como,
No, que podemos quedar un ratico más, por favor, me encanta. Camata, no, Tati, y personas como tú, profesionales como tú, son los que necesitamos en nuestras vidas, en este mundo en el que como que hay tantos retos y tantas cosas. Bueno, no sé cómo cerrar esto, quiero que es como tu información, tu red, porque de pronto hay gente que quiere buscarte y, o sea, dame tus redes. Sí, bueno, la principal en español es de Tati Escandón. Tengo otra que es para terapia, solamente para terapia. Esa es más en inglés que Soul Care Haven, pero esa está en construcción hasta ahora. Aquí dividí un poco lo que es terapia y otros servicios, pero ya, yo soy coach también y hago talleres y hago otras cosas, entonces tengo mi mundo dividido entre el inglés y el español y para hacerlo también súper ético por todas las vecinas del país y la licencia y todo esto con un tema, pero bueno. Tati, muy feliz de haberte tenido, gracias por estar acá, que por fin lo logramos y espero de verdad prontamente escucharte de nuevo, sea aquí o en tu propio canal, o sigo, pues igual te sigo en las redes, entonces nada, gracias a ti por el tiempo. Gracias.